Muy buenas tardes, buenas noches. Es un honor para nosotros tener hoy a Franco Magrini. Franco es psiquiatra argentino, miembro de un equipo de DBT. Hizo estos estudios o realizó como investigaciones relacionadas al cannabis medicinal. Hizo como una referencia, un vínculo a cómo se aplica en la salud mental o algo así. Así que, Franco, muchas gracias por tu tiempo y bueno, les comento nada más que al final vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas. Ahí abajo hay una cajita de preguntas y respuestas, las escriben ahí y yo le voy comunicando entonces a Franco cuáles son estas preguntas para que nos las pueda contestar al final de la clase. Ahora sí, Franco, muchas gracias, bienvenido. Perfecto, perfecto. Bueno, Tony, gracias a vos y gracias a los participantes por interesarse en la charla. Voy a ir compartiendo la pantalla, así aprovechamos bien el tiempo. Entonces, con un poquito de suerte, deberíamos estar viendo mi pantalla, que debería pasar a ser una pantalla completa. Ahí estamos en pantalla completa, Tony. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bien. Entonces, ahí un poco lo primero que quiero hacer es compartirles, digamos, este título, digamos, ¿no? Que se le dio a la charla porque entiendo que se da en un marco de charlas que tienen un título similar. Sin embargo, si tengo que ser 100% sincero con ustedes, es muy difícil en una hora de charla poder hablar de todo lo que el terapeuta debe saber sobre este tema. Es un título que resulta un tanto ambicioso. Y un poco lo podemos cambiar por esta otra opción, digamos, de que básicamente la intención de esta charla es hacer aportes útiles, digamos, para los terapeutas o los psiquiatras, digamos, en relación a esta cuestión que yo la resumiría de esta manera, digamos, ¿no? Esto viene de la práctica clínica, viene del contacto con los pacientes y viene de la situación de esta pregunta, che. Franco, ¿qué onda con la marihuana medicinal, no? Así le decimos, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué podés decirme o cómo podría formar parte de mi tratamiento, no? Entonces, un poco a partir de esta inquietud que en 2020 venía siendo como una oleada creciente, digamos, dije valdría la pena hacer una revisión bibliográfica y ahí, digamos, fue tomando forma esta charla. Entonces, un poco lo que le voy a compartir son cosas que, un resumen muy compacto de eso y la actualización a 2025 digamos, como para poder dar un poquito de respuesta a esto. Y sobre el final tratar de hacer como agregar alguna revisión específicamente sobre el mundillo del constructo este, que es el trastorno límite de la personalidad, y la consulta en el marco de DBT. Eso es un poco, ¿sí? Entonces los objetivos de la charla son estos. El tema de cannabis medicinal excede completamente a la psiquiatría, pero en esta charla va a estar enfocado fundamentalmente hacia ese lado. Todo lo que voy a decir está fundamentalmente basado desde la perspectiva de las prácticas basadas en la evidencia científica, que no es la única forma de trabajar en materia de salud, digamos, eso es algo que ya lo conocemos, digamos. Y va a estar centrada en dos cannabinoides que son el CBD y el THC. No sé si, digamos, no conozco al auditorio, capaz que estoy rodeado de gente que conoce mucho el tema, o tal vez no, y están como estaba yo en aquel momento, decir, che, bueno está apuntado un poco a esa parte, digamos, ¿no? Como poder empezar desde cero, digamos, y con los conceptos básicos. ¿De qué no va la charla? Y esto me parece que es útil aclararlo, digamos, para ahorrarles tiempo por ahí, por si están buscando otra cosa. No vamos a hablar del consumo problemático de cannabis, no se trata de las consecuencias del uso recreativo del cannabis, ni tampoco de la parte específica de cómo implementar el cannabis medicinal en el caso de psiquiatría, ¿sí? Son las cuestiones que quedan completamente por fuera del paraguas de la charla, ¿bien? No tengo ningún conflicto de interés para declarar en relación a este tema. Cabe, sí, creo que podría ser interesante para el que está en este momento de la conversación saber de que
por la conclusión un poco de la charla, yo no trabajo en lo cotidiano con cannabinoides, ¿sí? Por las conclusiones y por cómo yo me planto frente a esas conclusiones. Y por el otro lado, creo que sí debo admitir que soy de la idea de que creo que se ha hecho bastante daño con la idea de que el cannabis es una sustancia inocua. ¿Sí? Creo que eso es algo que ha sido fundamentalmente dañino y que los que estamos en salud mental estamos viendo las consecuencias de esa idea generalizada en la población, digamos, y del consumo que se está dando y las repercusiones que está teniendo. Esa es un poco mi visión del asunto. En términos generales, digamos, es un tema, el tema de cannabis medicinal que ha ganado un nivel de interés muy alto en los últimos años. Esto es PubMed, si uno busca una cosa inespecífica como medical cannabis, aparece una explosión de papers a lo largo de los últimos 10 años fundamentalmente, ¿sí? Y razonablemente esto va a digamos, derrama en lo que es el imaginario colectivo, el conocimiento, los medios de difusión, ¿sí? Y por supuesto el interés de los pacientes por la posibilidad de nuevas estrategias de afrontamiento a problemáticas de salud mental. Entonces, un poco la intención para poder conversar o entender o leer más si a uno le interesa es básicamente tenemos que partir por qué es la terminología, digamos, de este mundo. En general, cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de la planta de cannabis, ¿sí? La planta de marihuana, cannabis sativa, bien, o bien partes de la misma, como podría ser las inflorescencias, las flores de la planta, o los extractos que surgen de la planta. Ahora, un poquito más adelante, esto va a quedar como particularmente claro, pero en definitiva hace referencia en general a las cosas que vienen de origen botánico, ¿sí? Parten de la planta, bien. Sabemos, esto está muy documentado, que como cualquier compuesto botánico tiene muchísimos compuestos la planta. Dentro de esos 500 o más compuestos hay alrededor de 120 cannabinoides descritos, de los cuales solamente dos son los que están mejor estudiados, ¿sí? Y que suelen formar parte del grueso, la inmensa mayoría, la práctica totalidad de la investigación en torno a lo que es el cannabis medicinal, ¿sí? Que son el THC y el CBD. ¿Bien? Pero entonces, ¿qué es un cannabinoide? ¿No? Estos 120 cannabinoides, ¿qué son? Son sustancias capaces de interactuar con el sistema endocannabinoide, es decir, con los receptores, básicamente CB1 y CB2 en las células del cuerpo. Ustedes saben que básicamente cualquier medicamento, cualquier droga, es algo que tiene la capacidad de interactuar con nuestro sistema de mensajería interno dentro del cuerpo, ¿sí? Esa es la forma de funcionamiento, tiene la capacidad de modificar el comportamiento biológico de nuestro cuerpo, ¿bien? Los cannabinoides lo hacen específicamente a través de un sistema que se llama endocannabinoide, que por supuesto es como previo, digamos, ¿no? Esto eh, es parte de nuestra biología, digamos, y estas sustancias que pueden interactuar con estos receptores pueden ser de origen endógeno, esto es, aquellos que son propios de nuestro organismo, como el 2-AG o la anandamida, eso se da normalmente y funciona normalmente como funciona la serotonina, funciona la dopamina, funcionan estos cannabinoides endógenos. Pueden ser de origen vegetal o fitocannabinoides, como el THC, el CBD, que esto habíamos nombrado recién, ¿sí? O pueden ser de origen sintético, ¿sí? Es decir, se diseñan y se sintetizan básicamente en el laboratorio, ¿bien? Y hay algunos que son para un propósito primario medicinal y otros que son para un propósito básicamente recreativo, ¿bien? Ahora lo vamos a ir despejando un poquito más, ¿bien? Pero cualquiera de ellos se considera un cannabinoide, ¿bien? Porque puede interactuar con estos receptores. Aparte de los cannabinoides, otros compuestos que han ido adquiriendo relevancia e interés en el mundo de la investigación son los terpenos y flavonoides, que son otros principios no cannabinoides, es decir, no interactúan con estos receptores, ¿sí? Que inicialmente se pensaba que estaban más vinculados al tema del aroma, del sabor, de la planta, digamos, pero se ha ido describiendo como ciertas capacidades terapéuticas, digamos, ¿no? Y ciertos principios activos que les han ido ganando un interés progresivo, digamos, en el mundo de salud. ¿Mm? Entonces dijimos, tenemos los cannabinoides, dijimos los de origen endógenos, y esto es básicamente una representación de lo que son dos neuronas, donde arriba está la neurona presináptica y abajo la postsináptica.
Em, y lo interesante de esto es que el modo de funcionamiento de los cannabinoides o del sistema endocannabinoide endógeno, digamos, eh, es, es un sistema que opera sobre la neurona presináptica. En general lo que vemos es el impacto sobre la neurona postsináptica, es la que sigue cascada abajo. Esto en general los cannabinoides es una respuesta que se da cascada arriba, ¿sí? Para moderar o modular el funcionamiento de la neurona que acaba de mandar un mensaje a otra neurona. Bien. Ahí vemos que en su funcionamiento natural, la anandamida y el 2AG operan sobre estos receptores que están tanto en el sistema nervioso como en, vamos a ver que están distribuidos a lo largo básicamente de todo el organismo, ¿sí? Y van a tener muchísimas, muchísimas funciones. Esto funciona, digamos, básicamente es un sustrato biológico de por qué hay tantos usos propuestos. Vamos a ver que se propone el uso del cannabis para prácticamente cualquier fenómeno en salud, digamos, ¿no? Y uno de los argumentos en esta línea tiene que ver justamente la gran dispersión y la ubicuidad, digamos, de estos receptores. Después tenemos los cannabinoides de origen vegetal, como decíamos, que van a trabajar sobre estos mismos receptores, bien, y que tenemos fundamentalmente al THC como un agonista parcial de los receptores CB1, ¿sí? Y el CBD, que no pareciera tener, ahí la bibliografía es bastante dispersa, digamos, parecía no tener una afinidad muy importante por los receptores CB1, pero sí por una cantidad de otros targets moleculares que vamos a ver a la pasada, más adelante, y que le da una complejidad bastante interesante y un perfil de funcionamiento completamente distinto al THC. Esto es un resumen bastante importante, digamos, bastante concreto de cuáles son las principales funciones o los principales efectos de estos psicoactivos, de estos cannabinoides. El THC, ¿sí? Se considera el principal psicoactivo de cannabis y esto es importante, digamos, entender de que su efecto como psicomimético, ¿sí? Es decir, es una molécula que está detrás de el aspecto del subidón, de la parte recreativa, como más divertida, si se quiere, del cannabis. Y también está detrás de lo que es el efecto psicomimético, que quiere decir la capacidad de producir fenómenos símil psicosis, ¿sí? Em, Después hay otros síntomas que pueden darse por otros lados, como la taquicardia, la hipotensión, ¿sí? La sequedad bucal, bien, y también se lo tiene relacionado a su capacidad antiinflamatoria y analgésica. El CBD no tiene ese potencial psicomimético, se cree que tiene un rol compensador, digamos, como que hace contrapeso al efecto psicomimético del THC y tiene otras propiedades terapéuticas como las anticonvulsivantes, ansiolíticas, antiinflamatorias, neuroprotectoras, ¿sí? Y después están los de origen sintético que nuevamente van a trabajar sobre este tipo de receptores, bien, y que básicamente ahora vamos a ver, van a tener como un rol, un perfil como más medicinal o a veces como más netamente mm, recreativo. Entonces, estamos en la planta de cannabis, ¿sí? Tenemos los cannabinoides y hay dentro del análisis o de la interpretación del perfil de funcionamiento de los compuestos que derivan o que utilizan cannabinoides, hay un concepto muy importante que es las proporciones que se dan entre el THC y el CBD, ¿sí? Esto lo van a escuchar, lo van a leer. Básicamente hay dos subespecies principales de la planta cannabis sativa, la sativa sativa y la sativa indica, ¿sí? Pero la cuestión es que estas tipificaciones que se hacían en algún momento realmente han ido perdiendo un poco su pureza, digamos, justamente por el nivel de cruza entre especies que ha habido a lo largo del tiempo, por lo cual realmente es muy difícil hoy por hoy diferenciarlas y establecer con claridad la naturaleza biológica de esa planta. Em, Habitualmente se utiliza en términos coloquiales para hacer referencia a que una planta de cannabis sativa probablemente en general va a tener una concentración más alta de THC y por lo tanto en efectos energizantes, elevadores, creativos, como más del palo de lo psicomimético también. Y las índicas en general con un efecto más sedativo, más relajante, ¿sí?
y que se supone que detrás de eso está una proporción más alta de CBD. Son cosas que suelen estar en la terminología, una terminología en realidad que viene perdiendo bastante peso, bien, pero es importante mencionarla, y es al momento de pensar en términos médicos, más que hablar del tipo de subespecie de la planta, hay que poder verificar cuáles son las cantidades relativas de THC y CBD que posee o esa planta o los derivados de esa planta para poder hablar con un poco más de precisión sobre los efectos posibles o probables, digamos, de ese compuesto químico en particular, ¿sí? Entonces, que algo viene de una planta que no es recontraíndica, a mí no debería decirme nada demasiado si realmente tiene que ver o puedo predecir seriamente cuáles son las proporciones, ¿sí? En este sentido, a lo largo de los últimos 20 años, 20 30 años, ha habido un crecimiento considerable, digamos, en lo que es la presencia de THC en las plantas de marihuana. Es decir, las plantas de marihuana han, por selección de especies, por cruza de especies, se han ido priorizando y han ido ganando lugar en el mercado plantas que tienen una concentración cada vez más alta de THC, ¿sí? Entonces, incluso plantas que hoy podrían considerarse bajo THC probablemente tienen concentraciones de THC considerables en relación a lo que era una planta hace 30 años atrás, ¿sí? Y acá esto es algo que para mí es interesante, digamos, como ejercicio mental, decir, esto es un argumento que vamos a escuchar mucho. Es una plantita, digamos, ¿no? Es de origen natural, y por lo tanto tiene una naturaleza inocua de algún modo, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, podemos pensar en otras especies vegetales donde, ¿sí? De las cuales se producen venenos, básicamente, ¿no? Puse este ejemplo específicamente donde una planta de la cual se deriva el curare, ¿sí? Que es un veneno utilizado en culturas eh, aborígenes, digamos, y que los mismos compuestos, la purificación de esos compuestos, digamos, o la síntesis, los compuestos sintéticos se utilizan en procedimientos de anestesia, o sea que lo que quiero decir con esto es la planta no es ni buena ni mala, pero no de ningún modo que sea una planta la convierte en algo inocuo. Hay que ver qué hacemos con esa planta y con qué objetivo la utilizamos. Esto es lo mismo que pasa con todos, ¿eh? El etanol. ¿No? El etanol, si lo utilizo para curarme una herida, es un antiséptico. Si lo utilizo en una bebida alcohólica, bueno, ya cambia el rol, ¿sí? Bien. Entonces, las sustancias en sí no son ni buenas ni malas. Em, Continuando un poco con este tema de la terminología, bien, tenemos el tema de la planta, el cannabis, ¿sí? Y también dijimos que se le iba a llamar cannabis a aquellas cosas que derivan de compuestos de la planta. O sea, a partir de la planta se pueden hacer aceites, lociones, resinas, incluso compuestos comestibles, ¿sí? Y a todo esto en términos generales se le llama cannabis, ¿sí? Si no hay una explicación, una especificación en otro sentido, cuando ustedes leen cannabis están haciendo referencia a algo de origen botánico. Cannabinoides, CBD, THC, en el caso que vengan directamente de la planta, se consideran fitocannabinoides, ¿sí? Y fíjense que también existen otros compuestos como puede ser los cannabinoides depurados, ¿sí? Como el CBD, ¿bien? El cannabidiol es un cannabinoide depurado, ¿bien? Es el CBD depurado, ¿bien? Que tiene una utilización médica y tiene indicaciones y tiene formas de presentación que han logrado lo que se llama rango de medicamentos, ¿sí? Son presentaciones que están en la farmacia con la misma rigurosidad que tiene cualquier otro medicamento de venta en esas bocas de expendio. Otro tipo de cannabinoide depurados son los nabiximols, que básicamente tienen, además de CBD, contienen THC, en general una proporción similar, 1 a 1, ¿sí? Hay tanto CBD como THC. Bien, después hay otros cannabinoides sintéticos, es decir, estos no derivan de la planta, sino que se sintetizan en el laboratorio y que se denominan nabilona y dronabinol, ¿sí? En ambos casos estamos hablando de sustancias que emulan el efecto del THC, ¿sí? Bien, y también a pesar de ser sintético, tiene una utilización médica o está aprobado para su uso médico. Y después tengo cannabinoides
sintéticos, es decir, producidos en un laboratorio, pero que tienen un uso eminentemente recreativo porque es tan potente el efecto en términos de THC que se escapa un poco a la práctica médica en general. Digamos, es medio difícil de explicar de por qué se estaría indicando Spice a un paciente con un propósito médico habiendo compuestos mucho menos potentes y por lo tanto más fáciles de maniobrar, digamos. Bien. Entonces, tenemos el cannabis, tenemos los cannabinoides, cannabinoides sintéticos y cannabinoides depurados. ¿Mm? Bueno, se va armando ahí una especie de glosario, digamos. ¿Mm? Ahora bien, de todos estos, de todas estas presentaciones que acabamos de mencionar, ¿cuál es el cannabis medicinal? Y esto es interesante porque en realidad el cannabis medicinal tiene más que ver con la intención con la que se utiliza que con el origen del producto, ¿sí? Es decir, la marihuana o cannabis medicinal podría conceptualizarse como un grupo de agentes farmacológicos derivados de la planta de cannabis utilizada por los usuarios con la intención de aliviar un síntoma o problema de salud. Si yo hablo de marihuana o cannabis medicinal, en general estoy haciendo referencia a productos que vienen de la planta, ¿sí? Si no, hablaría de cannabinoides de uso medicinal. ¿Mm? Esto, de nuevo, no es una cosa novedosa, tiene cero de novedad, ¿bien? Esto mismo en algún momento la cocaína tuvo utilizaciones médicas, se comercializaba con ese propósito, después se corrió del mercado, ¿sí? Y alguna suerte similar corrieron las anfetaminas que después volvieron y ahí andan, digamos, ¿no? Un pequeño chascarrillo ahí, haciendo, siempre recordando a nuestro amigo Freud. Bien. Entonces, en relación a algunos aspectos farmacológicos, ¿sí? De los cannabinoides y estos compuestos, ahí les pido disculpas que esto está en inglés, lo conservé en inglés porque es una copia directa del paper, digamos, pero, y es más que nada una ayuda a memoria para mí. Básicamente la cuestión es la siguiente. Cuando se consume un compuesto de origen botánico, estamos hablando de una gran cantidad de compuestos químicos, cannabinoides, no cannabinoides, que interactúan y que pueden modificar la disponibilidad de aquellos cannabinoides con los cuales yo quiero trabajar, ¿sí? Una cosa es solamente administrar CBD y otra cosa es administrar CBD y 119 otras moléculas cannabinoides que pueden estar modulando el efecto clínico que yo observo a partir del consumo de un compuesto botánico, ¿sí? Esto está descrito en la bibliografía y en general desde un lugar más bien de no tenemos mucha idea de qué pasa, ¿sí? Algunos autores plantean esto desde un lugar como eh, más preocupativo en el sentido de decir esto nos corre de la capacidad de control y de previsión de los efectos, y otros lo plantean como una potencialidad terapéutica que podría no encontrarse en los compuestos depurados, es decir, lo que se llama efecto séquito, bien, o entourage, que lo van a buscar, lo van a encontrar así en la bibliografía. Esto hace referencia a que a esta propiedad de los productos botánicos, de la interacción de todos estos compuestos hacia un efecto clínico que podría ser más eficiente que solamente dar un cannabinoide depurado, bien, y entonces por eso en algunas publicaciones parecería que los pacientes tienen cierto patrón de respuesta a los compuestos botánicos completamente distinto a lo que se observa con compuestos depurados, ¿sí? Bien. Em, y esto me parece que es interesante porque forma parte de la complejidad del asunto, de la dificultad que implica para nosotros tener una respuesta 100% clara sobre esa pregunta de, che, ¿qué onda con el cannabis medicinal? Ok, ¿cuál de ellos? ¿De qué estamos hablando? Bien. Entonces, otra cuestión farmacológica que tiene que ver con el perfil de funcionamiento, esto que les mencionaba, fíjense que el CBD, dentro de los cannabinoides mejor estudiados, tiene 65 targets moleculares descritos en la literatura, ¿sí? Entre ellos transportadores, canales de iones, receptores, enzimas, es decir, distintas partes de la biología sobre las cuales pueden actuar, y hay descripciones sobre algunas de ellas, cuál es el efecto terapéutico probable. Bien, de nuevo, esto está, si bien se está avanzando mucho, hay algún grado eh, de que le falta bastante tramo por delante, digamos, para tener conclusiones más claras.
Volviendo un poco sobre eso, específicamente es interesante saber de que la biodisponibilidad, es decir, cuando yo consumo un medicamento, ¿sí? Hay una parte de ese medicamento que va a llegar al lugar donde yo quiero que funcione, ¿eh? Entre que yo me tomo una pastilla y ese compuesto activo, cualquiera sea, llega a mis neuronas, tiene que pasar una serie de barreras. Y eso nos va a hablar de la biodisponibilidad de la medicación en el organismo, ¿bien? Eso puede variar mucho según la ruta de administración, ¿bien? Entonces vamos a ver a la derecha de que tenemos formas vaporizadas, formas fumadas, rectales, orales, ¿sí? Algunas de ellas pueden ser básicamente por definición formas ultraconcentradas de cannabinoides, en particular suelen tener altas concentraciones de THC, lo cual hace que digamos, la intoxicación pueda ser bastante más agresiva, digamos. Bien. Todo lo que es el mundo de los aceites, de los extractos en tinturas, en aceites, en resinas, habitualmente una cuestión que la bibliografía discute bastante y señala bastante es que en el mercado suele haber muy poca clarificación respecto a qué es lo que exactamente tiene ese aceite. Ahora lo vamos a ver en más detalle, ¿no? Yo tengo un aceite de cannabis, fenómeno, ¿qué tiene adentro? Miro la etiqueta, me ha pasado que se lo he pedido a algunos pacientes, mandame foto de la etiqueta y uno mira la etiqueta y te dicen cosas que no hacen a la... ¿sí? Cuando yo digo tomate 50 miligramos de sertralina, yo sé que cada comprimido tiene 50 miligramos de sertralina como único compuesto psicoactivo. Ese nivel de precisión, no digo que nunca, pero muchas veces suele no estar y eso también forma parte de la dificultad para poder indicar, ¿no? Intervenir, digamos, ¿no? La vía oral, que es otra vía bastante frecuente, y modifica completamente la curva del medicamento en sangre, entonces se absorbe en una forma más lenta, dura más tiempo en sangre y eventualmente en el proceso de cocción se pueden producir algunas formas de THC que tienen una potencia más alta. Bien. Y bueno, y esto es un poco el tema del etiquetado que forma parte del cuestionamiento que hay en la bibliografía cuando se quiere usar cannabis con un rol medicinal. Entonces, básicamente, a lo que yo voy con esto es, se empieza a generar ahí y queda bastante clara una distancia que hay entre decir, tengo CBD purificado, 100 miligramos por mililitro, entonces yo puedo saber, en este volumen de este producto tengo tan cantidad de tal cannabinoide, que es bastante distinto a lo que es fumar marihuana, por ejemplo, en donde yo tengo una cantidad muy difícil de especificar de cannabinoides en proporciones que también pueden ser muy difíciles de especificar. Entonces hay una diferencia muy marcada en la administración de estas dos cosas. Para lo bueno, para lo malo, para lo efectivo y para lo inefectivo, esto es básicamente así. Vamos a ver más adelante que ha habido todo un movimiento respecto a este tema de la semilla y de poder tratar de controlar lo más posible el comportamiento de los cannabinoides o predecir los cannabinoides que voy a tener disponible en una planta, pero eso tiene sus limitaciones. ¿No? Esto es una cuestión bastante médica, no sé de los participantes cuánto habrá, pero puede llegar a ser interesante, digamos, básicamente lo que tiene que ver con las interacciones del cannabis, de los cannabinoides con otros psicotrópicos. En general, hay bastante poca investigación o no hay una cuestión muy acabada respecto a esto. Se suele advertir sobre las interacciones fundamentalmente con otros depresores del sistema nervioso central, ¿sí? Es poco frecuente que haya interacciones muy significativas siempre que estemos hablando de dosis medicinales, ¿no? Estamos hablando de cannabis con intención medicinal, ¿sí? No existe ningún fármaco que esté descrito como contraindicado, digamos, a ser utilizado con los derivados del cannabis. Bien, sí tener presente que el CBD puede presentar interacciones clínicamente relevantes con otros fármacos, ¿sí? Entonces esto ameritaría por supuesto, cierta exploración del contexto farmacológico del paciente antes de indicarlo. Y que el THC, al ser metabolizado por algunas enzimas hepáticas, podría modificar su comportamiento frente a lo que se llaman inhibidores, ¿sí?
o inductores de estas enzimas. Nada, cosa que para el psiquiatra son bastante evidentes que pueden ponerse un poco denso para ir para un terapeuta. Y en esta cuestión de tratar de diferenciar lo que es un cannabinoide depurado de lo que es marihuana en consumo más recreativo, digamos, o medicinal, pero partiendo de producto botánico, fíjense que cuando yo agarro un producto depurado de rango medicamentoso, voy a poder encontrar un prospecto que me está diciendo cuál es la concentración del producto, cuáles son las interacciones, advertencias en cierto tipo de poblaciones, ¿sí? Y que me da como un poco más de control sobre la maniobra de indicar una intervención. Entonces, ¿por qué para mí es tan relevante hacer hincapié en este punto? Porque en el mundo real podría pasar de que alguien agarre el diario y se encuentre con esta nota, ¿no? Por ejemplo, doy un ejemplo completamente aleatorio. Digo, según el Ministerio de Salud, el cannabis da respuesta a tratamiento de epilepsias refractarias y toda una serie de condiciones entre las cuales elegí la psicosis. Y sería bastante razonable que un paciente que se encuentra con una lectura de este tipo venga a la consulta diciendo, che, leí que el cannabis funciona para la psicosis. Cuando los psiquiatras venimos diciendo, un paciente que tiene un problema de psicosis, básicamente la marihuana es una mala idea, está con, digamos, es un factor de riesgo importante. Entonces, cuando uno explora un poco, básicamente lo que se está haciendo referencia es a dos papers, que son los principales, digamos, el paper de Lewecke y el de McGuire, ¿sí? Donde se hicieron experimentos con cannabidiol depurado, fíjense acá la metodología, ¿bien? Fueron asignados de forma randomizada en una relación 1 a 1 para recibir 1000 miligramos días de CBD, ¿bien? O placebo, administrados en 2 tomas. Y los resultados fueron de que el grupo que recibió CBD tuvo una mejoría sintomatológica interesante, digamos, y además fue muy bien tolerado. Por supuesto que eso es un dato más que alentador a uno como personal de salud mental, entender que hay algo que tiene potencialidad antipsicótica y además es bien tolerado, es muy interesante. Otro estudio, básicamente hicieron algo similar, fue agregar a pacientes que venían tomando, que estaban en tratamiento, perdón, algunos recibían cannabidiol y otros amisulpiría, que son antipsicóticos, ¿sí? Y se iba viendo cuáles eran los resultados. Y de nuevo encontraron resultados como muy promisorios, digamos, muy interesantes sobre el uso de CBD en determinada concentración. ¿Bien? Al mismo tiempo, estudios que han evaluado el efecto del THC, ¿sí? Se encuentra que la administración del THC induce síntomas psicóticos negativos y otros síntomas psiquiátricos con un tamaño de efecto importante. Y dicen, no hay evidencia consistente de que el CBD contrarreste esos fenómenos, ¿sí? Entonces, este otro cannabinoide tiene un efecto radicalmente opuesto, digamos, a lo que vimos del CBD. Por esa razón, es un ejemplo, me pareció un ejemplo particularmente claro donde hay una diferenciación. Es decir, pero ¿cómo? Si yo vi que el cannabis funciona en psicosis. No. Una cosa es que hayan trabajado, que haya dos papers que hablan del impacto que tuvo el cannabidiol depurado en estos pacientes, y otra cosa es consumir productos botánicos cuyas concentraciones de cannabinoides no puedo distinguir y que pueden tener dosis considerables de THC que puede tener el efecto completamente opuesto. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿qué pasa con esto en los compuestos? Digamos, y si yo digo, cuando hago un preparado como un aceite, no puedo aislar el CBD, veamos un poco qué pasa, digamos, con eso. Frente a esta pregunta, yo voy a tener que a partir de la planta o partes de la planta, voy a poder producir esto que hablamos, aceite, loción, resina. Hay una serie de procedimientos químicos que pueden ser bastante artesanales, digo, no hace falta tener un laboratorio específico para esto, ¿sí? Y por lo tanto uno podría sugerir decir, bueno, yo tengo una variedad Chocolate Skunk que supuestamente tiene un contenido elevado de CBD. Por lo tanto, podría asumir de que si saco un aceite de esta planta, debería tener un alto contenido de CBD. El razonamiento parece lógico. Sin embargo, la realidad es que para poder tener una información clara sobre el contenido de cannabinoides por cada mililitro, por cada volumen del producto,
yo debería pasar por un proceso de tipificación o de evaluación que se llama cromatografía de alta eficacia, ¿sí? Eso me va a dar este tipo de perfil para yo poder entender un poquito más de qué se trata, digamos, de qué es el tipo de compuesto que le estoy proponiendo al paciente. ¿Bien? Y esto nos va a dar, incluso cuando tenga esta información, me voy a encontrar con el escollo de decir, bueno, ok, ¿y qué evidencia tengo de que esos compuestos que tengo en este producto tengan eficacia clínica? ¿Mm? Todas estas cuestiones están detrás de la toma de decisión, ¿sí? Y de poder asesorar al paciente respecto a su consulta, porque, digamos, qué posibilidad o cómo podría operar el cannabis medicinal en mi tratamiento. Digamos, son, todas estas cosas deberían estar en conocimiento de uno como para poder darle una respuesta con un poquito más de precisión. Esta información data de 2020. Es interesante que a los pocos años, por lo menos acá en Argentina, han habido movimientos en este sentido, digamos, y se ha avanzado bastante en, por ejemplo, la comercialización de semillas que prometen plantas, digamos, que tengan un comportamiento, por ejemplo, CONICET saca dos semillas Pachamama con un alto contenido de CBD y Malvina, una planta que debería tener un alto contenido de THC, digamos, ¿no? Eh, en este intento de acercar, digamos, el cannabis medicinal a que sea más, más seguro y más disponible. Hasta acá entonces está toda la cuestión de marco de qué es el cannabis, los cannabinoides y su intención en el uso, en su uso medicinal. Para el uso clínico nos vamos a encontrar con la cuestión de la evidencia científica, por lo menos ese es el perfil de esta conversación, como les comentaba al comienzo. En esta pirámide de la evidencia científica, nosotros lo que decimos es que los datos más sólidos o aquellos que nos permiten tomar decisiones con mayor nivel de evidencia de eficacia son aquellas que derivan de revisiones sistemáticas y metaanálisis o de estudios aleatorizados controlados a doble ciego. Y después hay otras formas de evidencia que tienen cada vez, los datos esos tienen cada vez menos robustez, digamos, ¿no? Y de esa pirámide de evidencia surgen los distintos grados de recomendación. Entonces, cuando yo tengo un grado, algo que es un grado de recomendación A, que es el máximo, es porque es algo que viene, que ha sobrevivido a un metaanálisis, por ejemplo. ¿Sí? Es algo que ha demostrado ser un dato consistente en el estudio metaanalítico. ¿Mm? ¿Qué pasa con el uso del cannabis en la medicina en general? Se la ha investigado para múltiples dolencias, ¿sí? En general la evidencia tiende a ser medio baja e inconstante, ¿sí? Y en general hay un acuerdo que su uso es para un control sintomático y no como una cura en ninguno de los casos, ¿sí? Sin embargo, más allá de esto, se ha permitido, se permite, digamos, su utilización con objetivos con medicinales, más allá de lo que en varios lugares del mundo, más allá de lo que se demuestra en los estudios clínicos controlados, digamos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, digamos, que viene de Estados Unidos, nos habla de, se ha aprobado porque hay un nivel de evidencia importante, digamos, concluyente sobre el uso del cannabis para dolor crónico, como antieméticos en caso de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia, para aliviar la espasticidad muscular en la esclerosis múltiple, cosas puntuales que han sido como bien estudiadas, y luego apareció la aprobación para el CBD como tratamiento de algunas formas de epilepsia, ¿sí? Em, Más allá de esas indicaciones, hay un montón de otras cuestiones o de otros cuadros en los cuales ha sido estudiado, ¿bien? Y este paper, digamos, plantea esto, que para mí es un dato como muy interesante para tenerlo presente, que puede ser una herramienta útil en el tratamiento de muchas enfermedades complejas o raras, o en las cuales faltan opciones terapéuticas convencionales, o donde el coste en efectos adversos supera los beneficios, ¿sí? Entonces, me parece que esto también es muy importante traerlo a la superficie, que es estamos frente a un tipo de medicamentos que vamos a ver que son en términos generales muy bien tolerados. Y a veces pueden operar o podrían operar como coadyuvantes en tratamientos que están resultando dificultosos de sobrellevar por el perfil de efectos adversos, por ejemplo. En este mismo paper están todas estas dolencias en las cuales ha sido investigado. Fíjense que en general las que tienen que ver con el sistema, digamos, neuropsiquiátrico, vienen a caer dentro de lo que es
evidencia limitada o evidencia de que es ineficaz ¿sí? No es muy buena la evidencia a favor del uso de los cannabinoides en este ámbito de la neuropsiquiatría. Entonces, en lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos que tienen aprobación para el cannabis medicinal, se han legalizado para dolor crónico, espasticidad, epilepsia, ya lo hemos visto, anorexia, caquexia en el contexto de HIV-Sida, glaucoma, cáncer, síndrome de intestino irritable y trastorno de estrés postraumático. Y entre las razones, por otro lado, más comunes por las cuales las personas se automedican con cannabis, suelen destacar ansiedad, dolor crónico, estrés, insomnio y depresión. Fíjense que estamos hablando que tenemos un causal importante de la búsqueda de cannabinoides como forma de automedicarse que están basados en síntomas de salud mental, ¿sí? Es una de las principales causas. Por otro lado, otro aspecto que me parece que es interesante, como también ponerlo arriba de la mesa es esta cuestión de la diferencia que hay o de la distancia que hay entre una indicación aprobada por los entes de regulación, perdón, de los fármacos, como puede ser la FDA o el ANMAT en nuestro caso, ¿sí? Que dicen, esto sirve para esto está aprobado para esto, ¿bien? Este medicamento está aprobado para aquello, el CBD está aprobado para tal epilepsia refractaria, fenómeno. Y después están las indicaciones off-label, que se llama, que tienen que ver con cosas para las cuales no tiene aprobación un medicamento, pero se utiliza de cualquier modo. Eso es algo que en salud mental no nos debería sorprender tanto, digamos, no es exactamente una novedad, digamos. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la quetiapina, y esto sale de un libro que se utiliza muchísimo en psiquiatría, que es el ESTAL, la guía del prescriptor. Fíjense que lo que está marcado en negrita son las indicaciones que tiene aprobación FDA y las otras son indicaciones para las cuales habitualmente se utiliza o se indica este medicamento, ¿sí? A pesar de que no está la aprobación específica para eso. Es decir, no estaríamos haciendo nada demasiado novedoso si pensamos en el uso de cannabinoides aunque no tengan aprobación FDA. Hagamos un poquito más de zoom, metámonos ahora en qué dice la evidencia científica sobre el uso en salud mental. Y ahí nos vamos a encontrar con algunos papers. Esta parte va a ser, no quiero poner muy repetitivo, pero en términos generales lo que nos vamos a encontrar es papers que revisan todas las publicaciones que han habido sobre el uso de los cannabinoides en distintas patologías, ¿sí? De salud mental o en distintos procesos de salud mental y hacen una devolución sobre el nivel de evidencia o el grado de solidez de los hallazgos y fíjense que en términos generales no encuentran como resultados demasiado alentadores, salvo por algunas cuestiones muy puntuales. En el caso de la psicosis, esta mejora en el funcionamiento global hace referencia a lo que vimos, esto es CBD puro, ¿sí? A lo que vimos en uno de los papers, no me acuerdo si era el de Leweque, me parece que era, que mencionaba esto mismo. Bien, y esto lo señalé porque me parece que es muy interesante. En el caso del estrés postraumático, dicen, che, hay algunos datos interesantes y relevantes sobre lo que es la frecuencia de las pesadillas, que es un aspecto sumamente difícil de trabajar farmacológicamente. Tenemos muy poca eficacia para ayudar al paciente con un aspecto que es muy perturbador, ¿no? Las pesadillas en el estrés postraumático. La interpretación que hacen los autores es que sigue habiendo insuficiente evidencia para proveer guías en el uso de los cannabinoides para el tratamiento de estos trastornos, que están ahí delimitados en este paper en puntual, pero es uno de los icónicos, digamos. Es un paper que ha tenido mucha relevancia. Si pasamos por otros papers, vamos a encontrarnos, ¿no? Esto es una revisión, nos dice más o menos un poco lo mismo, básicamente los datos son limitados, ¿sí? Otro que también pasa por método de revisión, dice hay evidencia alentadora, aunque incipiente, sobre el cannabis medicinal, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cautela, digamos, básicamente. Otro que dice lo mismo, básicamente hay evidencia de baja calidad para una serie, hay un montón de cosas para las que no hay evidencia y otras para que hay poca evidencia de baja calidad, entre las cuales se mencionan los trastornos del sueño y el síndrome de Tourette. Es muy curioso porque con el paso de los años, hoy por hoy, si uno entra, por ejemplo, a las guías europeas de Tourette, lo que se va a encontrar es que están los tratamientos de primera, segunda línea, y en algún punto dicen, ¿habría alguna respuesta a los compuestos derivados del cannabis?
Llegado el caso, si el paciente no ha respondido de otra manera, se podría intentar, digamos, ¿no? Como un eslabón al final de la cadena, digamos. Esto actualizado más ahora, digamos, refrescado al 2025, un poco nos encontramos con respuestas medio similares, ¿sí? No hay evidencia sólida, bien, sobre los cannabinoides en salud mental, bien. Eh, Algunos parten solamente de analizar los estudios clínicos controlados, a doble ciego, randomizados, ¿no? Y otros tienen una metodología que es más amplia. Dicen, vamos a ver cualquier paper que hable de cannabinoides en salud mental, ¿no? Y un poco cuando se hace un trabajo más amplio, no, esto es importante diferenciarlo, porque cuando uno se basa solamente en los estudios a doble ciego, el nivel, la cantidad de publicaciones es una, y cuando se observan todos los tipos de publicación, hay muchas más publicaciones hechas, por supuesto, que son metodologías mucho menos rigurosas, pero a su vez vamos a ver que los resultados resultan difíciles de interpretar. Este es uno de esos estudios donde se hace una revisión de múltiples tipos de publicaciones, ¿sí? Y ahí, digamos, de los datos más interesantes tienden a aparecer para el uso de los cannabinoides en el tratamiento de trastornos de ansiedad, en el trastorno por uso de cannabis, digamos, ¿no? En el proceso de ayudarlo al paciente a discontinuar el uso, y también resaltan el efecto a nivel del insomnio. Los datos que salen de la columna del lado positivo, bien, en general las cosas que se señala vienen de muy tipo, digamos, la diversidad de los estudios es muy grande, el número de pacientes observados en general es bajo, las medidas de efecto son diversas, es decir, cómo se mide el efecto que se produjo por la intervención son muy variables, y las intervenciones son muy variables. No es que dicen, bueno, vamos a usar esta presentación. Uno agarró y le dio flores de tal tipo, otro le dio CBD depurado, otro le dio nabilona, otro le dio nabiximod. Entonces el nivel de dispersión es muy grande y dificulta mucho poder sacar conclusiones por el grado de dispersión que hay a la hora de estudiar este tema. Es un poco lo lleva a varias publicaciones diciendo tendrían que hacerse como tratar de acotarse un poco eso, y hacer estudios de mayor calidad para poder sacar conclusiones. A modo de ejemplo, fíjense que los compuestos que se utilizan para los trastornos o para los fenómenos de ansiedad en general responden a CBD, ¿sí? Salvo este caso que digamos que es medio paradojal, un efecto, un producto que tiene un agonismo THC, ¿sí? Que en general se considera más bien ansiogénico, bien, dio algunos resultados favorables, pero estamos hablando en un N considerablemente bajo, digamos, ¿no? Y lo otro que me pareció de nuevo insistir en esto de, fíjense, en el estrés postraumático, digamos, los datos favorables para algunas formas de cannabinoides con un N muy chiquito, pero sobre un síntoma muy pesado como pueden ser las pesadillas. Entonces, de golpe por ahí tenemos algo que puede, nada, ayudarnos en aspectos, en recovecos complejos de la psiquiatría. Esto le va a pasar un poquito rápido porque tampoco quiero que nos quedemos sin tiempo para lo último, porque es básicamente un poco de lo mismo. Este paper que estamos viendo antes en la parte de conclusiones un poco trae esto y llama la atención sobre este punto, que esto es otro aspecto muy importante de la bibliografía. Hay una dispersión muy amplia entre lo que es lo que reporta la gente en las encuestas, si uno observa a la población y habla con la población, en general tiene una percepción del efecto que tienen los cannabinoides y su efecto clínico, medicamentoso, digamos, terapéutico, y lo que muestra la bibliografía. Los estudios fallan en corroborar lo que la gente en la población está diciendo. No me quiero poner denso con eso, hay cuestiones metodológicas que podrían explicar esa diferencia, digamos, pero cabe la pena, digamos, mantener, digamos, como la investigación en curso, digamos, por esto que se está diciendo. En términos generales, la idea central, la idea que nos quede es, en términos generales, son medicaciones. Los medicamentos a base de cannabis son compuestos que tienden a ser bien tolerados y tienden a ser bastante seguros en su utilización, ¿sí? Por supuesto, son cosas que deberían utilizarse
toda la bibliografía que uno puede leer al respecto, en general te hablan de una titulación muy gradual, ¿sí? Empezar de dosis muy, muy bajas y empezar a subir lentamente en la búsqueda del equilibrio, ¿sí? De ya sea la aparición del efecto terapéutico o la presencia de los efectos adversos, ¿sí? Particularmente en algunas poblaciones en particular, hay algunas ideas sobre esto en la bibliografía. ¿Sí? Las contraindicaciones absolutas que figuran en este paper son la hipersensibilidad, como cualquier fármaco, y la psicosis aguda. Un paciente que está psicótico, darle THC, ¿sí? No, 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 no. No se han reportado casos de muerte por sobredosis, sí, y esto que hablamos de las interacciones en una diapositiva anterior, no quiero ponerme repetitivo. En el caso del CBD puro, es un compuesto que tiene un nivel de tolerancia realmente muy bien tolerado, ¿sí? Entonces eso le da un perfil como bastante interesante como intervención farmacológica, ¿sí? Recordando que puede tener interacciones con otros fármacos que hacen que sea importante su supervisión médica. Entonces, frente a esta consulta, digamos, un poco lo que deberíamos preguntarnos es, ok, ¿de qué estás hablando, no? Poder indagar un poquito más cuál es la idea que tiene el paciente, qué es lo que entiende por cannabis medicinal, cuáles son las expectativas que tiene, poder trabajar un poco con el paciente, explicarle, digamos, la diferencia entre lo que son los cannabinoides, los productos que tienen mayor control, mayor tipificación química, digamos, a lo que es el consumo de compuestos botánicos de origen desconocido, digamos, ¿no? Cómo eso dificulta, digamos, o interfiere en nuestra capacidad de dar una prescripción basada en la evidencia científica, es decir, donde yo te puedo decir, yo te puedo recomendar que vos consumas esto porque hay un cuerpo de evidencia detrás mío que está demostrando que esto es eficiente, ¿sí? Y lo otro que también es importante es entender de que probablemente no convenga o no tenga mucho sentido afirmar algo del estilo de no, mira, el cannabis no sirve para nada. Y adoptar una postura más defensiva, digamos, ¿no? Porque queda un poco, tal vez un poco anticuada, ¿no? En la actualidad, una postura de este tipo. También en este sentido es para hacer una charla aparte, digamos, ¿no? Pero tener presente de que una de las cosas con las que va a jugar a favor los cannabinoides en general es que son sustancias que te vienen diciendo que están bien y que son amigables y que tienen vista buena, te lo dicen tus ídolos, te lo dicen tus amigos, te lo dice ¿sí? Versus lo que te dice el psiquiatra. Y en esa ecuación, digamos, ¿no? La balanza del lado del placebo, digamos, es razonable que se incline hacia el lado del cannabis en forma favorable, digamos, ¿no? En aquella población en la cual esto es significativo, digo, en otras personas esto podría ser un problema, digamos, ¿no? Es decir, que Charlie García, a medida que está bueno, por decir una cosa cualquiera, ¿eh? Y no, no me gusta porque no me gusta el tipo. Bueno, ok. Esas cosas también forman a la nube de decisiones, digamos, ¿no? Y de las cuestiones terapéuticas. Síntesis. Pro de los cannabinoides. Tenemos autorreporte de eficacia, tenemos un perfil de seguridad y tolerabilidad alto, potencial en caso de difícil manejo y la cuestión de la posibilidad autogestiva. ¿Sí? Esto que tiene que ver con la posibilidad de que el paciente cultive y administre y se produzca su propio tratamiento. ¿Sí? De nuevo, es para hacer todo un capítulo aparte de esto, pero bueno, es como la diferencia entre la verdulería y poder tener mi huerta de algún modo. Y las contras, la escasa evidencia a favor, la potencial derivación al trastorno por consumo de sustancias, digamos, en ciertas formas de consumo, bien, y la dificultad en las guías de tratamiento, ¿sí? ¿Cómo hago para orientarte con esto? Hay personas, hay colegas que están especializados, pero en general tenemos pocas guías. Y en el caso de TLP, encontré un solo paper con realmente el diseño cuando uno lo lee es bastante curioso, es bastante raro, un nene muy chiquito, se le dieron flores, la mayoría recibió alguna forma de contenido de flores con una cantidad de THC interesante, digamos, ¿no? Y en general lo que sí es interesante es que no se reportaron efectos adversos y hubo un autorreporte importante de mejorías con el uso de estos compuestos. Em,
una de las cosas que plantea finalmente el paper es decir, che, bueno, ¿cuál sería el objetivo de un enfoque terapéutico que utilice el cannabis medicinal? Y es interesante porque básicamente se alinea detrás de lo que es el uso de fármacos en general en esta población, ¿sí? Es decir, básicamente algo desde lo farmacológico que ayude en el control sintomático de algún modo, digamos, aunque sea de bajo impacto, y que opere como coadyuvante o facilitador de un proceso psicoterapéutico, que es lo que efectivamente tiene evidencia de impacto clínico. Entonces, algunas ideas sobre este tema en la consulta de DBT. En general, creo que es valioso tener una actitud curiosa y receptiva del planteo, no ponernos en una cuestión defensiva, evaluar cuál es la función propuesta para el cannabis, digamos, y conceptualizar ese uso que se le está proponiendo en el caso. Por dar un ejemplo, si el paciente lo está proponiendo como una maniobra de crisis, decir, bueno, eso podría ser tan disfuncional como tomar clonazepam en crisis, digamos, ¿no? Es algo que nos mantiene dependientes de un elemento externo para poder autorregularnos cuando no forma parte probablemente del objetivo de tratamiento. Ubicar el lugar del cannabis en la evidencia, las intervenciones farmacológicas básicamente no tiene evidencia, ¿sí? Para TLP, el cannabis, ¿sí? No es que hay poca, no hay, lo único que hay es lo que les acabo de mostrar, que no puedo hacer una indicación en 7 casos, digamos. Y una cosa que la dejo como una curiosidad es, dentro de las intervenciones farmacológicas más ecológicas, ¿hay algún cuerpo de evidencia para los ácidos grasos omega 3 6? ¿Sí? Y a lo mejor podría ser algo a incorporar dentro del diálogo, decir, che, tal vez esto no tiene buena evidencia, tal vez tengo algún, se puede pensar un poco más por este lado, que hay revisiones de Cochrane que para algunas cosas lo ubica y dicen, mira, más o menos es lo mismo con antipsicótico. Entonces, por lo menos en la cantidad de evidencia que tiene disponible. ¿Sí? Bueno, esto, nada, no quiero aburrirlos con esto, es una reflexión sobre qué es la medicina basada en la evidencia y finalmente alguna bibliografía que ha sido la que se ha utilizado. ¿Bien? Hemos quedado prácticamente sin tiempo de preguntas, pero bueno, si hay alguna que haya surgido y puedo responderla, yo encantado. Mm, bien, bueno, muchas gracias, Franco. Bueno, si tenemos alguna pregunta, puedo ir leyéndolas. Muchas gracias a todos los que se conectaron, todos y todas. Creo que no tenemos preguntas a los momentos. Bueno, Bien, Franco, agradecido por tu tiempo, agradecido a todos los que se conectaron. Muchas gracias y bueno, seguro vendrán luego preguntas al mail, ya te las estaré comentando. encantado, Cualquier encantado. información, cualquier dato adicional que requieran, puede ir a nuestras páginas web de betiberoamerica.com, ya sea en Instagram, en Facebook, por el mail. En todo momento estamos ahí para responder. Gracias, Franco. Hasta luego. Gracias a ustedes. Les mando un Chau, beso. chau. Chao, chao.